Gloria le damos al Señor. Muy buenos días, hermanos. Les saludo con la gracia y la paz del Señor. Agradecido al Señor por esta mañana que el Señor nos da un día más de vida, ¿no? Y bueno, agradecido también al Señor por poder nuevamente poder transmitir después de dos jueves que no salí a compartir, pero bueno, todo está en las manos del Señor. Y bueno, hoy es el día también que Dios me ha dado para compartir nuevamente y agradecido por todo eso, hermanos. Les saludo a los hermanos que nos van a ver por esta transmisión por Facebook y también saludamos a todos los hermanos que nos van a ver en Bolivia, también en Mendoza y acá en Buenos Aires, Argentina, ¿no? Bueno, saludamos a todos los hermanos de la congregación del Señor Jesucristo también. Y bueno, hermanos, vamos a empezar este tiempo en las manos del Señor, encomendando todo en las manos del Señor. Padre bendito, te damos gracias, Padre, por este día, que tú nos has dado un día más de vida, Padre. Gracias te damos primeramente por todo lo que tú nos das, Señor. Por esa gracia, por esa misericordia que tienes con cada uno de tus hijos también, Señor. Por la oportunidad que tú nos das de poder estar a cuenta contigo. Hoy nos presentamos delante a ti confiados, Señor, para agradecerte primeramente y para pedirte perdón por todas nuestras fallas que cometemos, Señor, cada día. Oh, Señor amado, te agradecemos infinitamente, Señor, y que en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo sea guiándonos, Señor, creyendo, Padre, y confiando en ti, depositando siempre toda nuestra confianza en ti, Señor, porque tú lo haces todo por medio de tu Espíritu. Que Él sea hablando, Señor, que Él sea convenciendo a todos aquellos que necesitan escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Señor amado, danos palabra en esta mañana, Señor, porque solo tú, Señor, puedes hablar por medio de nosotros, porque somos instrumentos tuyos, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Agradecido todo en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos, saludamos a todos los hermanos nuevamente que nos van a ver. Ahí saludamos a nuestro hermano Ronald que nos está viendo. Y así, hermanos, empezamos esta mañana anunciando que Cristo ya viene, ¿no? Cristo ya viene, eso es lo que el Hijo de Dios espera, la venida del Señor, ¿no? Y qué maravilloso es poder nosotros ver todo esto, ¿no? La oportunidad que el Señor nos da y también ver que Él es paciente para todos aquellos que todavía no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso Él dice que Él retarda su venida, ¿no? Él retarda su venida para que todos aquellos que verdaderamente todavía no han recibido la gracia de Dios, entonces puedan tener esa oportunidad de ser perdonados y ser salvos y puedan tener vida eterna, ¿no? Entonces vemos nosotros, hermanos, cuán importante es poder anunciar y cuán importante es poder anunciar también la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente nosotros anunciamos el Evangelio de gracia para salvación, ¿no? Para todos aquellos, la buena nueva, el Evangelio, decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, es potencia de Dios, ¿no? Para todo aquel que en Él cree. Entonces, qué maravilloso es poder ver el amor de Dios también derramado en que Dios dice que envió de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Sabe que Jesucristo vino para eso? Jesucristo vino trayendo lo que es la gracia y la verdad, ¿no? Dando a conocer quién era Dios, ¿no? Dando a conocer verdaderamente que Él era el Salvador, que necesitaban de un Salvador, de un libertador, y que Él iba a morir en nuestro lugar. ¿No es maravilloso ver que el sacrificio que hizo Cristo, el amor que hizo Cristo, quitando el pecado del mundo? ¿No? ¿Para qué? Para que usted pueda tener la vida eterna. Entonces, nosotros también en este tiempo que estamos viviendo, anunciamos nosotros el Evangelio y también anunciamos la venida del Señor. Siempre anhelando en nuestro corazón como hijos esa venida del Señor, ¿no?
¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos preparados, nos estamos preparando para ese día? ¿Sabe que dice que no saben la hora ni el día? Por eso es que tenemos que estar preparados como hijos. No solamente, hermanos, para poder nosotros anunciar el Evangelio, sino también para que la vida que hay en nosotros nos prepare, nos vaya formando a la imagen y semejanza del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, agradecido al Señor por todo esto que nos da, hermano, porque verdaderamente yo me sentía muy triste en estos días, ¿no, hermano? Y son dos semanas que ya yo no compartía la palabra, pero siempre el Señor nos ayuda, hermano. Siempre el Señor nos habla y nos lleva, hermano, verdaderamente a seguir anunciando el Evangelio. Siempre el Señor amonesta a nuestro espíritu, ¿vio? Nos lleva. Por eso el amor de Cristo es tan grande, hermanos, y verdaderamente anunciar este Evangelio para todos aquellos que necesitan es maravilloso, hermano, es un privilegio. Como dice Romanos capítulo, vamos a leer Romanos capítulo 10 o 8, si no me equivoco, 10 me parece, hermano. Vamos a leer ahí, dice, ¿no? Perdón, hermano, ahí lo estoy buscando, ahí dice, vamos a leer desde el 14, dice 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, ¿no? Las buenas nuevas. Eso es, hermano, ¿no? Eso es, hermano. Entonces, siempre el Señor nos lleva, hermano, nos constriñe, dice, el amor de Cristo nos constriñe. Entonces nos lleva a nosotros verdaderamente a sentir que a veces hay una necesidad, hermano, de llevar el Evangelio. Pero ¿quién es, hermano? ¿Cómo oirán si no salimos? ¿Cómo oirán si verdaderamente nosotros a veces no obedecemos al Espíritu? ¿Vio? Y esta palabra para mí, hermano, porque verdaderamente eso sentía en estos días y le pedía perdón a Dios por todas estas cosas. Por eso, hermano, es necesario, porque vivimos tiempos difíciles donde verdaderamente la humanidad no quiere oír verdaderamente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No quieren oír el nombre de Jesús, ¿no? Rechazan, ¿no? Entonces, pero de igual manera nosotros tenemos que anunciar, porque verdaderamente no somos nosotros los que vamos a convencer, sino que es el Espíritu. El Espíritu es el que va a convencer a las almas. ¿Cómo, hermano? Oyendo la palabra. La palabra en sí produce fe en la persona cuando oye el Evangelio, cuando oye palabra de Dios. Le decía a los Gálatas, ¿cómo ustedes recibieron el Espíritu? ¿Ah? ¿Por hacer obra o por oír la palabra? ¿No? ¿Cuál, hermano? Entonces dice, esto solo quiero saber, decía el apóstol Pablo a los Gálatas. Saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír la palabra, hermano. Nosotros hemos recibido el Espíritu por oír la palabra de Dios. Por eso es necesario también anunciar el Evangelio para que ellos puedan oír el sacrificio, la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y ellos puedan verme y mirar esa cruz y decir, ¿quién como tú, Señor? ¿Quién pudiera dar su vida? ¿Quién pudiera morir en mi lugar? Si solamente tú lo hiciste, solamente tú has quitado el pecado, entonces has derramado esa sangre. ¿Para qué? Para limpiarme de toda mi maldad, de todos mis pecados. Por eso en esta mañana te recibo. La palabra misma produce fe. Cree en lo que verdaderamente está escrito en la palabra y entonces recibe la gracia de Dios. Recibe el Espíritu del Señor, ¿no? ¿No es maravilloso, hermano, nosotros poder ver y anunciar que verdaderamente y nosotros poder testificar que nosotros recibimos el Espíritu por el oír la palabra? ¿Vio? Hermanos, en este tiempo nosotros verdaderamente
escuchamos muchas predicaciones, o un evangelio diferente, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Pero sin embargo no es que haya otro, sino que el hombre es el que transversa, ¿vio? El hombre es el que lleva a su propia, a su conveniencia. Hombres que no son puestos por Dios, hombres que no son verdaderamente hijos de Dios, pero sin embargo llevan el mensaje leudado, vamos a ponerlo así, ¿no? No siendo guiados por el Espíritu, no siendo verdad, sino con un conocimiento humano, con un conocimiento verdaderamente de esta tierra. ¿Cuánto desprecian la gracia de Dios? Hay mucho en este tiempo, hermanos, que desprecian la gracia de Dios, todavía sujetándose a costumbres y todavía yéndose a las leyes, ¿no? A las leyes mosaicas. Vamos a poner así, hermano, ¿no? Entonces dice al apóstol Pablo, le decía también a los Gálatas, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Cuánto anuncian en este tiempo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano? ¿Cuánto llevan a los hermanos verdaderamente a sujetarse a yugo de esclavitud nuevamente? ¿Cuánto llevan verdaderamente a seguir todavía costumbres judaizantes? ¿Cuántos, hermanos, en este tiempo? ¿Cuántos son engañados? ¿Cuántos todavía le dicen que tienen que hacer algo para no perder su salvación? Cuando la salvación la hemos recibido por fe, gratuitamente. ¿No? Qué maravilloso, hermano, poder nosotros anunciar esto y decir que nosotros no podemos confiar en nuestras obras. No hemos confiado en nuestras obras, ¿para qué? Para nosotros recibir la salvación o la vida eterna. En ninguna manera. Pero ¿cuántos hermanos llevan en este tiempo el evangelio diferente? Un evangelio diferente. Pero sabemos que el evangelio que lo llevan diferente, hermanos, ¿sabe qué? Cae en maldición. Es maldito, dice la palabra del Señor, ¿no? Dice, como antes hemos dicho, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 9. Ahora, lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del cual habéis recibido, sea anatema, sea maldito, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo dice, pues no busco el favor de los hombres, pues ahora él dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Y cuántos, hermanos, en este tiempo a veces queremos agradar a los hombres? ¿Cuántos, hermanos? Pero sin embargo el Señor nos dice que nosotros no estamos para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, sino para hacer la voluntad de Dios, sino para ser guiados por el Espíritu, revelados por medio de su palabra, dar verdaderamente el mensaje como está escrito en la palabra de Dios. Hermanos, hay doctrinas falsas, sí, hermano. En este tiempo difícil que nosotros vivimos, hermano, donde verdaderamente tanto el evangelio de gracia no lo entienden muchos, ¿no? Y no quieren oír el evangelio de gracia, porque piensan que es un evangelio de libertinaje. Pero sin embargo nosotros vemos por la palabra, hermano, que es el evangelio, es hablar de Cristo. Es hablar de Cristo. ¿Vio? Qué maravilloso, hermano, poder nosotros ver por medio de la palabra que el evangelio es hablar de Cristo, del Cristo resucitado, del Cristo que fue crucificado. Por eso el apóstol Pablo en Corintios decía, no me ha mandado el Señor a bautizar, sino a predicar al Cristo que fue crucificado. ¿Vio? Al Cristo que fue crucificado, hermano. Entonces nosotros ahí, hermano, anunciamos esto, hermano. Que usted recibió el Espíritu por oír la palabra del Señor. La fe salvadora, la fe que nos lleva a nosotros a recibir esa salvación, es lo que es por el que hemos oído la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no hay otro evangelio.
Es lo que nosotros venimos anunciando en este tiempo, hermano. Cuando nosotros decimos que estamos bajo la ley, hermano, estamos nosotros despreciando el sacrificio de Cristo. Si usted, mi amado hermano, mi amada hermana, si usted dice que cumple la ley, usted está bajo maldición. ¿Vio? Si usted me dice que usted cumple la ley, entonces usted se ha circuncidado, lo exterior ha hecho, ¿vio? Se ha cortado el prepucio. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, cuando nosotros decimos, porque mire, hermano, lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, ¿vio? ¿Qué dice? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Vio? Cuando dice el libro de la ley, hermano, se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, a los Pentateucos, ¿no? Que escribió Moisés. Él escribió esos 5 libros. Y ahí están, hermano, lo que es la ley, como dice, el libro de la ley. Y en el libro de la ley no solamente están los 10 mandamientos, sino están también los preceptos, estatutos, ordenanzas, que eran más o menos como 613, que el hombre tenía que cumplir, el pueblo de Israel tenía que cumplir en ese entonces. Pero sabe, hermano, dice que la ley fue dada a Moisés, fue dada, no es que la trajo, se le dio a Moisés, ¿no? Pero no la dio para que el hombre la cumpliera, sino para que dijera, nosotros no podemos cumplir todo eso, necesitamos de un Salvador, necesitamos de un libertador. Pero no, el hombre con su orgullo, ¿no? Con el querer poder hacerlo todo, quiso cumplir la ley, pero jamás la pudieron cumplir, hermanos. Jamás. Entonces, tenían que cumplir 613 entre ley y ordenanza. Imagínense, hermano, cuánto era. Demasiado eran, ¿no? Entonces dice, tiene que cumplir. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Acá nosotros, hermanos, vemos claramente que por la ley nosotros no podemos ser justificados en ninguna manera. ¿Vio? Ahora, el que hiciere estas cosas vivirá por ella, dice. ¿Vio? El que quiera cumplir la ley va a vivir por ella. ¿No? Pero dice la palabra del Señor, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ahora Romanos capítulo 5 a nosotros nos dice, justificado pues por la fe, dice. Por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Entonces ahí vemos nosotros, hermanos, que nosotros somos justificados por la fe. La fe, hermano. La fe es muy importante. La fe es creer en la palabra, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la fe. ¿Vio? La fe salvadora, hermano, que nos lleva a nosotros verdaderamente. Y ahora nosotros podemos decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos, hermano. El Señor quitó el pecado del mundo. El Señor murió en nuestro lugar. Ahora dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿No? Entonces dice, no terminé de leer el versículo 11 del capítulo 3, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice, porque el justo por la fe vivirá. Hermanos, ya nosotros, para recibir la salvación, para recibir la gracia de Dios, no necesitamos obrar, no necesitamos hacer sacrificio, no necesitamos nosotros hacer tantas cosas, hermano. No, solamente necesita usted creer. Usted, amigo, también necesita. La salvación es gratuita para usted, ¿no? Gálatas nos da a conocer a nosotros como hijos de Dios, dice,
Porque por gracia soy salvo, nos dice a nosotros, hablando a la iglesia de Éfeso, nos hace ver el apóstol Pablo acá, porque por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces vemos la salvación que es por gracia, ¿no? La salvación es por gracia, hermano, y es por medio de la fe, y esto es un regalo de Dios, hermano. Es un regalo de Dios que nosotros hemos recibido. ¿No es precioso, hermano, eso? No es poder nosotros decir gracias, Señor Jesús, gracias porque tú diste tu vida, tú moriste en mi lugar, tú derramaste tu sangre. Esa sangre que ahora no, cuando dijiste en la cruz, consumado es, todo fue pagado, todo fue hecho. Y no es motivo nosotros de poder agradecerle cada día, hermano. Entonces, nosotros, hermano, hemos recibido el Espíritu por oír con fe. Tan necio soy, dice el apóstol Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vaya a acabar por la carne. ¿Cuándo, hermano? Cuando nosotros nos volvemos otra vez bajo el yugo de esclavitud. Cuando nosotros nos volvemos bajo órdenes, cuando nosotros nos dejamos guiar por el hombre, ¿vio? Nosotros no somos de la ley, hermano. Pero la ley en sí se cumple en nosotros, hermano. Porque hubo uno quien la cumplió, hubo uno quien satisfizo la ley. Y ese solamente fue nuestro amado Señor Jesucristo. Y ese vive en nosotros. Por eso que nosotros decimos que la ley ahora se cumple en nosotros. Se cumple en nosotros. No por nosotros, hermano, se cumple en nosotros. Es la vida que se manifiesta, hermano. Ahora esa vida a mí no me lleva a pecar, no me lleva a robar, no me lleva a mentir, no me lleva a adulterar. ¿Vio? Pero sin embargo, la ley, los 10 mandamientos me decía, no matarás, no robarás. ¿Era buena? Sí, era buena, hermano. Porque también la ley dice que ha sido nuestro ayo, ha sido nuestra nodriza, es la que nos ha cuidado, nos ha guardado, hasta que viniese la fe, ¿no? A fin de que fuésemos, dice, justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ¿vio? Venido Cristo, hermano, ya nosotros no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo la ley. ¿Vio? Dios nos libertó de la ley. Dice 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Vio? Cristo fue el que verdaderamente nos libertó de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Vio? Qué maravilloso, hermano, nosotros poder darnos ahora. Y vemos también, hermano, el propósito de la ley. El propósito lo leí hace rato, entonces, que era nuestro ayo, ¿no? Que nos llevó, en sí nos llevó ¿a qué? A Cristo. A Cristo, hermano. Ahora nosotros vemos en Romanos capítulo 10, si no me equivoco, ahí dice, el fin de la ley es Cristo. Es Cristo. ¿No? Ahí estoy viendo a los hermanos que nos están viendo, ¿no? Ahí está nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Ronald, nuestro hermano Santiago. Y después está nuestro hermano... Ahí le digo, hermano, me cuesta manejar esto, pero ya voy a aprender, hermano. Ya voy a aprender. Bueno, no lo vi. Había otro hermano ahí, pero nos están viendo, hermano, así que gracias por acompañarnos. Agradecido al Señor por todo eso, hermano. Ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hermano. Y por eso nosotros también, hermano, el anhelo también en nuestro corazón es también predicar el Evangelio para todos aquellos que aún no lo han oído.
porque hay muchos que no han oído, pareciera que han oído, pero no han oído, ¿vio? Y necesitan escuchar del Cristo resucitado, del Cristo que está a la diestra del Padre. ¿Quiénes hacen eso, hermanos? Nosotros los hijos. Nosotros testificamos de Cristo resucitado, del Cristo, ¿por medio de qué? De una transformación de vida. ¿Pero quién va transformando esa vida? Nuestro amado Señor Jesucristo, el Espíritu. La obra que está en nosotros, Él hace la obra en nosotros, hermano. No nosotros, hermano. Nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos sacados de ahí. Pero Dios ya nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. Así nos dice la palabra del Señor. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu, hermano, fuimos sellados, ¿no? Nos dice Efesios capítulo 1, versos 14. Vamos a leer del 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué maravilloso, hermano. Que es el arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Vio, hermano? Para alabanza de su gloria. ¿No es maravilloso que ahora nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo? Nosotros fuimos sellados, hermanos. Fuimos sellados. Y eso nadie nos lo puede quitar, nadie lo puede borrar. Porque dice Corintios que con un solo espíritu fuimos nosotros bautizados. Todos fuimos bautizados con un solo espíritu. Hermanos, que verdaderamente la palabra nos lleve verdaderamente, porque dice también la palabra, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Vio? No por obra para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras. Para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora nosotros, hermanos, venimos a ser solamente instrumentos. Somos una vasija, hermano, que contenemos un tesoro, pero también somos instrumentos, dice. Porque más antes éramos instrumentos de ¿qué? De la iniquidad, ¿vio? Éramos instrumentos de allá. Pero ahora viniendo a Cristo, nosotros somos instrumentos de la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, para buenas obras, que Dios preparó. ¿Quién preparó? Dios. Ahora el Espíritu nos lleva a obrar, a hacer buenas obras. Sí, nos lleva a obrar buenas obras. Pero es Él el que la hace, hermano, no nosotros. Él es el que pone el querer, el sentir, como el hacer. ¿Vio? Él es el que lo pone, no nosotros, hermano. Por nosotros no hiciéramos nada. Por nosotros no tendríamos un corazón sensible. ¿Vio? Sino que es la vida que hay en nosotros, el Espíritu de Dios que está en nosotros, Él es el que nos lleva verdaderamente a hacer buenas obras. Hermanos, la salvación en sí es gratuitamente para todos aquellos hermanos que verdaderamente lo necesitan. Yo tengo que hacer algo para hacer. No, hermano, no, amigo. Solamente usted tiene que creer. A pesar, como dice la palabra en Romanos capítulo 3, dice 23 o 24, dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Están fuera de la gloria de Dios. Pero se manifestó la gracia para salvación. Sí, se manifestó la gracia del Señor. La gracia de Dios es Cristo. Él se manifestó para salvación a todos los hombres, para todo aquel que en Él creyera. Y entonces usted tiene esa oportunidad, amigo. Usted, caballero, que me está escuchando. Usted, joven, jovencita que me está escuchando, que piensa que la tiene la vida todavía asegurada. No la tiene segura, hermano. A usted, joven, señorita. Usted necesita del Señor Jesucristo. Usted necesita recibirlo en su corazón. ¿Cuántos se están perdiendo en este tiempo, hermanos? ¿Cuántos jóvenes quieren seguir las concupiscencias, las pasiones, los deseos, la vanagloria de este mundo? Pero sin embargo ahí está Cristo. Está Cristo siempre llamando, está a la puerta siempre ofreciéndole descanso, ofreciéndole vida. Y vida en abundancia, una paz, pero una paz verdadera.
una paz que permanece. Y Él dice, yo quiero entrar, yo quiero estar contigo, yo quiero morar en ti, yo quiero que tú seas mi casa. Y ahí está el Señor Jesucristo, siempre tocando, no solamente por nosotros como hermanos, sino también por hermanos evangelistas, hermanos pastores. ¿Vio? Tantos hermanos. Por eso, hermanos, usted, amigo que nos está escuchando, usted necesita de Jesucristo. Usted no, la vida no la tiene comprada. El que la da y la quita solamente es Dios. Dios, porque Él ha sido su creador. Él ha sido el que nos ha creado verdaderamente a nosotros, a imagen y semejanza. Del polvo de la tierra nos creó. Y a veces nosotros nos creemos que somos eternos. Que nunca nos va a pasar algo. Que siempre vamos a permanecer en este mundo. No, pero todo tiene su tiempo. Hoy es el día en que usted pueda reconocerlo a Jesucristo como Señor y Salvador. Hoy es el día en que usted pueda mirar la cruz y decir, oh Señor Jesús, gracias por lo que hiciste. Verdaderamente ahora me humillo, reconozco que soy un pecador. Usted tiene que reconocer, para eso es el Evangelio. El Evangelio produce un cambio de mente. Jesucristo no vino a condenar, Él vino a dar vida. Y vidas gloriosas, vidas victoriosas, vidas santas, vidas separadas ¿de qué? De maldad, de la iniquidad, de las pasiones. ¿Vio? Y eso quiere darle a usted, amigo, usted señora que me está bien, que usted va a ver esto, hermano, usted va a escuchar por ahí esto. ¿No? Solo el Señor sabe. Solo el Señor sabe, hermano, y nosotros damos gracias verdaderamente. Entonces, qué maravilloso es nosotros poder estar en este tiempo anunciando. Mire lo que dice Romanos 5:21, le voy a leer un poquito. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Vio? Y ahí vemos nosotros la fe en Cristo. Esa es la única condición, hermano. Que Dios puede exigir al hombre, ¿no? Que crea. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Y lo más que el mismo hombre se condena, su incredulidad. Es tan fuerte, hermano, decir esto, que la incredulidad es lo único que lo puede condenar al hombre. Dice Apocalipsis, si no me equivoco, que los cobardes e incrédulos no heredarán el reino de los cielos. ¿Vio? Pero muchos se creen fuertes, muchos se creen, a mí nadie me dice algo, a mí nadie me puede decir esto. Pero sin embargo la palabra le dice que son cobardes. A los incrédulos, ¿no? Los cobardes e incrédulos no pueden heredar el reino de los cielos. Por eso en esta mañana le anunciamos a Cristo. Venga Cristo. Crea en Él. Usted solamente tiene que creer con un corazón sincero, constricto y humillado delante de Él. Si usted no lo hace, un día lo va a hacer. Porque dice que toda rodilla se doblará ante Él y confesará que Él es el Señor, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Si usted no lo hizo acá, un día lo va a hacer. Amén. Que el Señor nos ayude verdaderamente. Entonces, el apóstol Pablo decía, cuán precioso es, hermano, poder nosotros defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de gracia. El Evangelio que verdaderamente nos lleva a nosotros a tener una vida victoriosa, separada, santas. La gracia es la que nos capacita. Nosotros cuando estamos bajo la gracia de Dios, Él es el que nos enseña, Él es el que verdaderamente nos da todo. Nos da todo. Y nos lleva, vamos a ponerle, hermano, que somos útiles para llevar el mensaje. ¿Vio? Que por medio de nosotros, hermano, por medio de que nosotros somos instrumentos,
se hacen milagros, ¿vio? Podemos orar y el enfermo se sana, pero no es nosotros, hermano, es el Espíritu, es la vida que hay en nosotros. El apóstol Pablo decía que él se veía como el más pequeño de todos los apóstoles, pero sin embargo, hermano, la gracia estaba sobre él también. Sobre el Señor Jesús dice que y él crecía en gracia, decía, ¿no? La gracia, hermano. Muchos dicen la fe no es suficiente. Tengo que orar. Tengo que hacer algo todavía para entrar al reino de los cielos. Imagínese, hermano, eso. Si todavía usted piensa así, hermano, que tiene que orar para entrar al reino de los cielos, usted está negando todo lo que Cristo hizo por usted y lo que Él sigue haciendo en usted. Porque no es usted lo que hace, no es usted el que va a obrar. Es la vida, es el Espíritu que mora en usted el que lo va a llevar. ¿Vio? Ni siquiera para pedir somos buenos nosotros, hermanos. Sino el Espíritu. Él sabe lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Así que, hermanos, hoy pude compartir un mensaje que no tenía preparado, pero sin embargo el Señor me ha dado todo esto para compartir, hermano. Porque verdaderamente en este tiempo nosotros tenemos que anunciar el Evangelio de Cristo, el Evangelio de gracia. Porque mire lo que dice Efesios capítulo 3, verso 7, cuando decía el apóstol Pablo, dice, ¿no? Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. ¿Vio? Por el don de la gracia de Dios. Por Jesucristo y la gracia de Dios fue ministro, ¿no? Y me ha sido dado, dice, según la operación de su poder, dice, ¿no? Qué maravilloso, hermano. Nosotros, hermanos, decir estas mismas palabras, hermano. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. El don es Jesucristo y la gracia de Dios, ¿no? Por eso él se decía, yo siervo de Jesucristo y de Dios, ¿no? Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no leudar, no echarle levadura, hermano. No llevarlo a nuestros propios pensamientos, no a filosofía hueca o filosofía de este mundo. Hay muchos, hermanos. Hay muchos que conocen verdaderamente la palabra de Dios, pero sin embargo lo llevan a su propio entendimiento, a su propio conocimiento, según es algo que ni siquiera son capaces, digamos, de leer solamente la Biblia, sino que dicen, se me fue la palabra, pero, hermanos, nosotros tenemos que anunciar lo que está escrito, cómo usted recibió la salvación, cómo recibió el Espíritu del Señor. Ahora usted puede decir que el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos da testimonio a nuestro espíritu, por el cual nosotros ahora clamamos Abba Padre. ¿Vio? Abba Padre clamamos, hermano. Ahora nosotros lo tenemos de cerca a Él, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que creó los cielos y la tierra, al omnisciente, al omnipresente, ¿no? A Él lo tenemos cerca, ya no lo tenemos de lejos. A Él nosotros ahora podemos entrar confiadamente y lo tenemos cerca porque Él vive en nosotros. Y nosotros, el nombre más maravilloso que podemos pronunciar es Padre. Padre, así como Jesús lo llamó Padre siempre. Ese nombre vino a revelar de Dios. ¿Vio? Ahora nosotros clamamos Abba Padre. Nosotros decimos Padre. Así que, hermano, doy gracias al Señor, hermano. Que el Evangelio verdaderamente de Cristo no hace acepción de personas, de ninguna manera.
no hace acepción. En este evangelio de la gracia del Señor Jesucristo pueden entrar judíos, griegos, gentiles, todos pueden entrar. Solamente por la fe. Solamente por la fe puede entrar. El Señor no hace acepción de personas. ¿Vio? Ahora nosotros ya no somos gentiles, sino que ahora somos hijos. Somos hijos ahora nosotros. Dejamos de ser gentiles desde el día en que nosotros hemos recibido a Cristo. ¿Vio? ¿No es maravilloso eso, hermano? ¿No es maravilloso que ahora nosotros dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué, hermano, dice ese pasaje? Porque el que verdaderamente murió fue Cristo. Y el que verdaderamente nos justificó a nosotros fue Dios. A nosotros. Mediante el sacrificio, mediante la ofrenda de su Hijo. Entonces no hay ninguna condenación. Nadie puede condenar a los hijos de Dios. Nadie. Nadie puede adueñarse de los hijos de Dios. Así que, hermano, que el Señor nos ayude verdaderamente a seguir llevando el mensaje del Señor. Como dice Romanos capítulo 6, con esto ya voy terminando, hermanos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Medítelo esto, hermano. Usted, hermana, medítelo. Usted que todavía dice cumplir la ley, que usted dice que sabe la Biblia de tapa a tapa, medítelo. Medítelo. Y todo esto no es que nosotros queramos hacer vamos a poner pelea, no, hermano. Estamos para nosotros ayudarnos. Si usted tiene un versículo también, usted lo puede dar, ¿no? Mire, hermano, nosotros verdaderamente la palabra nos lleva a no pecar. Cuando le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te quieren apedrear, los que te quieren matar? ¿O dónde están los que te condenan? Y la mujer dijo, no hay, Señor, ninguno hay. Bueno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ve y no peques más. Eso le digo. ¿Vio? La gracia del Señor verdaderamente no nos trae a nosotros para que nosotros sigamos pecando deliberadamente. En ninguna manera, hermano. En ninguna manera. Si no nos trajo para estar separados del pecado, separados de este mundo, ¿vio? De la vanagloria, de las concupiscencias de nuestra carne, y vivir vidas gloriosas, victoriosas, que es en Cristo Jesús. Eso es, hermano. Entonces, hermano, nosotros ahora somos instrumentos de Dios, ¿no? De la justicia de Dios. Somos instrumentos. Que el Señor nos ayude. Padre bendito, te damos gracias por este momento que he podido compartir, Padre. Gracias, Señor, porque tú me das la fuerza, Señor. Tú me fortaleces, Señor. Tú me ayudas en todo, Señor. Tú pones el sentir, Señor, en mi corazón verdaderamente de poder llevar el mensaje, Señor. De poder, Señor, dar de lo que tú me has dado a entender, Señor. Sabemos, Padre, que no pretendo yo saberlo todo, pero nos extendemos, Señor, más allá también, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno, Señor. Abre los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, cada día más, para que podamos entender, Señor, tu gracia, tu verdadera gracia, Señor. Oh, Señor Jesús, que en esta mañana, Señor, tú puedas convencer a las almas que están perdidas, Señor, que aún, Señor, desprecian tu palabra, que aún desprecian, Padre eterno, a tu Hijo, a aquel que derramó su sangre, a aquel que dio su vida. Que el Espíritu, Señor, que tú has enviado, convenza, Señor, al mundo de pecado.
Convenzan que verdaderamente ellos necesitan de un Salvador, necesitan de un Señor y necesitan de ese libertador. Gracias te doy, Señor Jesús, porque tú verdaderamente a eso tú has venido, a dar vida. Yo soy el buen pastor, el buen pastor. Mi vida doy por mis ovejas. Eso tú dijiste, Señor. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O nadie viene al Padre si no es por mí. Qué maravilloso, Señor. Por eso en esta mañana te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda convencer, Señor, y que ellos puedan abrir sus corazones para que tú puedas entrar a morar en ellos. Y así, Señor, estar con ellos para siempre, como tu palabra nos lo dice. Que tú estás para siempre con nosotros, Señor. Gracias te doy, Padre, en esta mañana. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a todos los que nos han estado viendo, Señor, acompañando. Es un aliento para nosotros, Señor, que los hermanos nos acompañen. Agradecido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos, que la gracia y la paz sea con cada uno de ustedes.